Paz y bien, que la paz del Señor resucitado esté con todos quienes escuchen este programa. Bueno, el último programa que grabé y que supongo habrán escuchado era una explicación de la Semana Santa. Ahora quiero explicar un poco el tiempo que sigue a la Semana Santa, que es muy importante y que creo que no se valora suficientemente en la Iglesia a nivel de cristianos. Litúrgicamente se valora mucho, pero en la práctica, en la realidad, creo que no lo hemos presentado lo suficientemente claro y en su debido lugar, teológicamente, pastoralmente, para que nuestros cristianos, nuestros miembros de la Iglesia, valoren este tiempo de Pascua. Bueno, entonces voy a tratar de explicarlo y a ver si con lo que digo lo valoramos. Bueno, ante todo, el tiempo pascual dura 50 días. La cuaresma dura 40. El tiempo pascual 50. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente, es obvio que nos está diciendo la Iglesia que es más importante, entre comillas, es más importante la Pascua que la Cuaresma. Es difícil, estaba pensando ahora al decir es más importante en un ejemplo, pero es difícil decir, bueno, los dos son importantes, Cuaresma y Pascua. En el decir que es más importante no quiere decir que el otro podríamos eliminarlo, ni mucho menos. Pentecostés sin Cuaresma no es posible. Pero si Cuaresma es muy importante, Pentecostés es más importante. No sé, estaba pensando en un ejemplo como, no sé, comer y digerir. ¿Qué es más importante, comer o digerir? Pues sin comer no se puede digerir. Pero si comes y no digieres, o sea, lo importante no es comer, es digerir. Lo que a ti te alimenta es lo que tú digieres. Entonces no quitamos nada de la importancia que tiene el comer, porque si no comes no puedes digerir los alimentos. Pero el comer y no digerir pues sería un perjuicio para tu estómago, para tu cuerpo, porque tarde o temprano lo tendrías que devolver dolorosamente, echarlo de tu cuerpo, porque no lo digieres. Por eso, pues, la Cuaresma es la base para que nosotros podamos asimilar el misterio de la salvación. Es la base, es el fundamento, es el trampolín para dar el salto. Pero una vez que hemos celebrado el misterio, ahora, ¿qué? Ya lo hemos celebrado, ¿y qué? Es como otro ejemplo. Una pareja que se casa. Ya nos hemos casado, hemos celebrado la boda, el banquete, ¿y ahora qué? La luna de miel. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora pues nos vamos cada uno a su casa. No, qué locura, ¿no? ¿De qué sentido tendría eso? Lo importante pues es precisamente ahora la convivencia. No tiene sentido el contraer matrimonio si esas personas no van a convivir como cónyuges, como marido y mujer, y van a formar una familia.
Bueno, pues el tiempo pascual, que se desarrolla a lo largo de 50 días, que serían 7 domingos, 7 por 7, 49, entre medio tiene el domingo de la fiesta de la Ascensión, que en algunos lugares se celebra en un jueves, al final del tiempo pascual, antes de Pentecostés, y luego tenemos la fiesta de Pentecostés. Es el final de la Pascua. Se corona la Pascua con la fiesta de Pentecostés, como lo voy a explicar más adelante. Bueno, fíjense, cuando Jesús resucita y se aparece a María Magdalena, le dice: vete y diles a mis hermanos que los veré en Galilea. Es una de las palabras importantes, ciertamente, que sabemos que Jesús, según el Evangelio, el mismo día de la resurrección, es decir, el mismo domingo, por la tarde, se apareció a los apóstoles en el cenáculo. Y 8 días después también estaban reunidos y se presentó Jesús en el cenáculo, y es cuando se da la escena tan importante y famosa con Tomás, que no había creído a los apóstoles, a los otros compañeros, cuando le habían dicho que habían visto a Jesús, y dijo: si no veo, si no toco, no creeré. Bueno, bien, entonces, ¿cuándo se da este encuentro de Jesús con los discípulos en Galilea? Según el Evangelio de Juan, se da. Están un día, de hecho, están pescando, y Jesús aparece por allá, y los apóstoles no pueden dar crédito a lo que creen. Entonces Jesús les dice que traigan algo del pescado que han pescado y que lo van a almorzar. En otra ocasión también se aparece Jesús, están pescando y que no han pescado nada en toda la noche, y Jesús les dice: echen la red en tal lugar, y se da una pesca también milagrosa y abundante, que la cuenta el Evangelio de Juan. Porque durante este tiempo de Pascua vamos a estar leyendo el Evangelio de San Juan y también sus cartas. Las cartas de San Juan, los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Juan van a ser los textos principales que vamos a escuchar durante el tiempo de Pascua, durante estos 50 días. Bueno, ¿qué sentido tiene que Jesús les diga a los apóstoles que vayan a Galilea, que allí lo verán? El sentido es muy importante. Este tiempo de Pascua, estos 50 días, son un tiempo en el que Jesús va a catequizar a los apóstoles. Los estudiosos no se ponen de acuerdo, no están seguros de qué manera convive Jesús con los apóstoles durante este tiempo. Jesús aparece y desaparece. Él les dice, los apóstoles se quedan a veces atónitos y les dice: tóquenme, soy yo, no soy un fantasma, ¿no? Entonces es un estado diferente de Jesús. Jesucristo ha resucitado y Jesucristo está ya glorificado. Es decir, su cuerpo es el cuerpo glorificado, que ya no está sujeto a las condiciones físicas de un cuerpo físico. Por eso es un tiempo un poco difícil, y que un tiempo en el cual como que lo tenemos que vivir
más desde la fe y comenzar lo que Jesús quiere hacer con los apóstoles, que es recatequizarlos. Si es que sirvió la primera catequesis, porque pues la primera catequesis que Jesús dio a los apóstoles pues prácticamente no les sirvió. Por eso a la hora de la prueba lo abandonan. No han entendido su misión. Esa parece ser también, como les decía en el tema anterior, la razón por la que Judas traiciona al maestro, porque no entiende su misión y quiere provocarlo a hacer algo de tal manera que les convenza de por dónde va la cosa, si es el líder religioso o es el líder político que ellos esperan. Bueno, entonces ir a Galilea es comenzar de nuevo, porque allí es donde los apóstoles comenzaron su misión con Jesús. Es ahí donde Jesús los había llamado y les había dicho: los haré pescadores de hombres, vengan. Y fue llamando a la mayoría de ellos allá en Galilea, ¿no? Bueno, entonces comenzar de nuevo quiere decir escuchar la palabra y comenzar de Jesús y comenzar a entender su misión y su doctrina. Obviamente que entender la misión de Jesús ahora pues lleva una carga diferente a la que llevaba antes, porque ahora Jesús los va a preparar para llevar a cabo la misión, ellos. Él ya no va a estar con ellos, se lo dice, me parece en el Evangelio de Juan, los capítulos 14, 15, 16, después de la cena nos describen pues esta catequesis que Jesús les da a los apóstoles en un momento u otro. Ahí la resume San Juan, y entre esas cosas que les dice que les conviene que Él se vaya. Les conviene que Él se vaya para que entonces pueda venir el Paráclito, pueda venir el Espíritu Santo. Porque este Espíritu Santo es el maestro y el guía de la verdad, el que los guiará a la verdad completa. Esa verdad que Jesús ha tratado de proclamar con su palabra y con su vida, y que los apóstoles no la han entendido. Entonces, lo que Jesús vive con los apóstoles en este tiempo, de una forma o de otra, es esto. Es esta reiniciación, este comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo entendiendo desde la perspectiva de Cristo, que no era el Mesías político que ellos esperaban, sino el Mesías religioso espiritual que Dios había prometido, comenzar a entender su misión y prepararse para lo que Jesús les tiene reservado, para hacerse ellos cargo de la misión de Cristo. Pues ciertamente es algo totalmente diferente a lo que los apóstoles habían vivido antes. Es interesante ver que dentro de la historia de la salvación, Jesucristo, con su muerte y resurrección, prácticamente concluye ya su tarea. Y entonces, ahora va a entrar en acción el Espíritu Santo. Es curioso ver los 33 años que Jesús vive entre nosotros, lo problemáticos que son, lo azarosos que son, como el pueblo escogido, el pueblo que se iba a
preparar para su venida, no entiende su misión y cómo pues acaba de esta manera tan dramática y trágica la misión de Jesús. Pero Dios lo aprovecha, todo eso. Dios aprovecha ese camino, aprovecha ese modo de realizarse las cosas para manifestar su gloria y su poder. Y Jesucristo, que viene desde el principio, lo dice según lo proclama la carta a los Hebreos, viene a este mundo para hacer la voluntad del Padre, y él mismo lo dice en el Evangelio de San Juan: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Pues él ya concluye, cumple esa misión, nos enseña a nosotros cuál es nuestra misión aquí, nos enseña que la perfección y la felicidad del ser humano es no ser como Dios es, sino hacer lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. ¿Cómo vamos a ser nosotros como dioses, criaturas suyas? Es como el niño que quiere ser como su papá. Pues no puede ser, nunca será como su papá. Son realidades totalmente diferentes. Nuestros padres son siempre nuestros padres. Por mucho que crezcamos, ellos, mientras vivan, serán nuestros padres. Y tendremos experiencias diferentes. Aunque los dos estudien la misma carrera, nunca son iguales. El papá estudió 20 o 25 años antes, o 30, en circunstancias diferentes. El hijo vive esos 25 años después, en circunstancias muy diferentes también, etc. Y cada uno tiene su vida, y la relación de padre a hijo nunca puede ser cambiada. Entonces tampoco nuestra condición de criaturas amadas, creadas, redimidas por Dios, eso no lo podemos cambiar. Es una realidad. El ser humano como criatura de Dios es totalmente absurdo que quiera ser como Dios. Entonces Jesús nos enseña a ser criaturas y dejar que Dios manifieste su gloria en sus criaturas, en nosotros. Y eso es lo que Jesús hace. Jesucristo es la criatura humana admirable, hermosa. ¿Por qué? Porque deja al Padre hacer en él, deja al Padre manifestar su gloria. Y eso es lo que Jesucristo nos enseña. Déjense hacer por Dios, por el Padre. Dejen que el Padre se complazca en ustedes, dejen que el Padre manifieste su gloria en sus vidas, ¿no? Bueno, todo esto obviamente que pues yo creo que también se lo va enseñando Jesús a los apóstoles, ¿verdad? Y ellos van entendiendo pues cómo sus anhelos, deseos, ambiciones que tenían antes pues ya no tienen sentido. Y de hecho pues no vemos en los últimos capítulos de los evangelios, que son pocos, pues San Lucas pues tiene el capítulo 24, del 24 al 28, y luego son historias relativas al Evangelio, 24 capítulos. Son los me estaba confundiendo ahora con el Evangelio de San Mateo, que tiene 28 capítulos, y pues también dedica los últimos capítulos a acontecimientos después de la resurrección de Cristo. San Juan pues dedica el capítulo 20 y 21
a estas experiencias, y San Marcos, pues el capítulo 16, con el cual concluye su Evangelio. Y no tenemos en estos capítulos ninguna confrontación, ni entre los apóstoles, ni de los apóstoles con Jesús, como lo habíamos visto en los capítulos antes de su pasión y muerte, que los apóstoles demuestran no entender prácticamente nada o casi nada de la misión de Cristo. Bien, pues en eso se va a ocupar, y ya pues va a llegar un momento en que Jesús dice, pues ya es hora, y según pues los convoca un día en el Monte de los Olivos, y se despide de ellos y les encarga ir por todo el mundo y predicar la buena nueva a toda criatura, y que esperen también, según el Evangelio de San Lucas, que esperen a la manifestación del Espíritu Santo, se vayan a Jerusalén y que esperen, ¿no? Por eso pues parece ser que ahí están esperando en Jerusalén en oración unos días, y entonces se manifiesta el Espíritu Santo el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés. Y es entonces cuando ya los apóstoles pues salen a predicar la buena nueva del Evangelio. Pero en esta ascensión, fíjense, la palabra ascender significa subir, ¿no? Hablamos de la ascensión de Jesús a los cielos y de la asunción de María a los cielos, en cuerpo y alma a los cielos. Jesús sube al cielo por su propio poder, decimos. Es el misterio de la ascensión. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Y ha sido glorificado. Y ya retoma su condición divina. Ahí está el secreto de la glorificación de Cristo. Por eso ya puede ascender al cielo, por su propia virtud y poder. Y entonces este misterio de la ascensión significa que Jesús es constituido Señor del universo, Señor y Salvador de todos, de tal manera que, como dice San Pablo en el Cántico de los Filipenses, de tal manera que todos proclamen que Jesús es el Señor, ¿no? Toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra, y todos proclamen que Jesús es el Señor. Y ahí comienza ahora pues la salvación, por así decirlo, de Jesús como nuestro Salvador y Señor, al cual acude la Iglesia en todas sus oraciones y al cual nos guiará el Espíritu Santo. Bueno, pues la Iglesia primitiva, este tiempo, así como el tiempo de Cuaresma, lo aprovechaba para preparar a los catecúmenos al bautismo y para que los pecadores públicos hicieran penitencia y se reconciliaran con la Iglesia. Este tiempo de Pascua, la Iglesia sigue catequizando a los que fueron catecúmenos, que ahora se llaman neófitos, es decir, recién nacidos, los nuevamente o los nuevos nacidos, ¿no? Los sigue catequizando a través de catequesis que los van introduciendo y fortaleciendo en la fe y en los sacramentos de la Iglesia, en la oración de la Iglesia, etcétera, todo aquello que creen los apóstoles y luego los obispos, que es importante para que cuando celebren el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, pues ya pueden también salir ellos a vivir su vida en el mundo y dar testimonio de Jesucristo, ¿no? Bueno, entonces Pentecostés es la teofanía, la manifestación de Dios por medio del Espíritu Santo. Así como Dios se había manifestado de tantas formas al pueblo de Israel, y luego en la vida de Jesús tenemos las teofanías diferentes del nacimiento,
de la fiesta de los magos, de la transfiguración de del bautismo primero, luego la transfiguración de Jesús, donde se manifiesta el Padre, dando testimonio de Jesús como el Hijo de sus complacencias. Así también ahora, pues Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo y llena a los apóstoles de sus dones. Aparecen, según sabemos, unas como llamas de fuego, nos cuenta el Evangelio de Lucas, nos cuenta más bien en los Hechos de los Apóstoles de Lucas, escrito por Lucas, nos cuenta pues este acontecimiento de Pentecostés, porque esto no nos lo cuentan los Evangelios, sino que son los Hechos de los Apóstoles. Interesante, ¿no? Y de esa manera pues vamos viviendo este tiempo de Pascua en esta, ¿no? Como que la Iglesia se está recatequizando de nuevo con los apóstoles para prepararse a la misión que hereda de los apóstoles, ¿no? Entonces, espiritualmente, el tiempo de Pascua es un tiempo de catequesis, un tiempo de evangelización, un tiempo de fortalecimiento en la fe, para que cuando llegue Pentecostés estemos preparados para comenzar con nuevo entusiasmo, con nueva energía, la misión evangelizadora que tanto necesitamos, que necesita la Iglesia y necesita el mundo. Pues espero que haya sido suficientemente clara esta explicación para entender pues que es necesario aprovechar estos 50 días de Pentecostés, de Pascua, para renovarnos espiritualmente con la fuerza de Jesús resucitado y abrir nuestro corazón al Espíritu Santo para que el día de Pentecostés, para que Él nos lance a ser como los apóstoles, predicadores, evangelizadores de la buena nueva, donde la Iglesia nos pida. Pues lo normal es que la mayoría lo puedan realizar en el medio, en el lugar donde viven. Puede ser que hoy también laicos salen a misionar, inclusive matrimonios que salen a lugares donde es necesario hacer presente la buena nueva de Jesús, el ejemplo de lo que es una familia cristiana, porque la evangelización tiene las dos vertientes de la palabra y del testimonio, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos podemos ser evangelizadores. Unos podemos hacerlo a través de la palabra, lo cual no nos quita que tengamos que dar testimonio también en nuestra vida, y otros en su vida, en su testimonio de vida, y quizá pues puedan compartir con otros su fe de una forma más sencilla, privada, etcétera. No se dedican a catequizar o evangelizar, sino a vivir su vida allí donde les toca vivir, dando testimonio de los valores evangélicos. Pues ojalá que el Señor esté con todos ustedes en este tiempo de Pascua y puedan prepararse muy bien para renovarse en el Espíritu y llenarse de sus dones el día de Pentecostés. Sin más, les deseo lo mejor para este tiempo de Pascua, paz y bien.